se ha dado la vuelta. Así que vamos a aprovechar para analizar esta escena de los mercados. Lo hacemos con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, Pablo, primero tenemos que comentar, ¿no? Dato de PIB, que por supuesto es el claro protagonista del día y de la semana en la clave macroeconómica. Hemos visto cómo Estados Unidos ha cerrado 2022 mucho mejor de lo esperado, con ese repunte del 2,9% en el último trimestre. Bueno, hay que decir que es la primera lectura, que todavía está sujeta a cambios. En la segunda podríamos ver alguna variación, pero bueno, muy mal se tendría que dar la cosa en esa revisión como para que de repente lo que nos plantease fuera una disminución o un crecimiento menor, ¿no?, de lo que estamos apreciando en este último trimestre. ¿Cómo has visto el dato y la reacción de las bolsas? Bueno, efectivamente, el dato es bueno y de hecho los últimos datos que estamos viendo, tanto sobre todo en Estados Unidos como también incluso en Europa, datos sobre todo en este caso de confianza y de disminución de la inflación, están siendo buenos. El dato es bueno, es decir, el PIB del cuarto trimestre confirma la resistencia de la economía norteamericana, del consumo norteamericano, pero ojo, porque todo tiene su letra pequeña. Las empresas han comenzado a invertir con mucha más cautela. Era evidente, estábamos viendo los anuncios prácticamente en casi todos los sectores de despidos, si no masivos, despidos importantes. Es decir, podemos esperar que salvemos la recesión. Posiblemente sí, pero desde luego el crecimiento va a ser pírrico. Hablaba el Banco Mundial de un 0,5% en Estados Unidos. Pero esto ha sido suficiente para calmar a los mercados y para recuperar la confianza. Pero también tenemos otra doble lectura. El día 1, la semana que viene, tenemos la decisión de tipos de la FED. El consenso, prácticamente un 86,3%, espera, descontando los swaps, que va a haber un 25 puntos básicos. Pero esta fortaleza del crecimiento, del consumo y del empleo norteamericanos podría dar pie a que Jerome Powell y los más hawkish, sobre todo Bullard, que ha sido bastante más claro, pues inclinarse por 50 puntos básicos para terminar cuanto antes con las subidas de tipos, que posiblemente nos queden hasta el 5,525. Y a partir de ahí, lo que quizá en Divacons Alpha Value y no estamos de acuerdo, o no pensamos que vaya a ocurrir, es que haya recortes de tipos en 2023. Con estos datos, yo creo que se afianza esos 6 meses consecutivos de disminución en el incremento de los niveles de precios del IPC, pero la subyacente, por ejemplo, de servicios estaba en el 7% en diciembre. Es decir, yo creo que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. El caso europeo es mucho más contradictorio, con 9,2% todavía, una inflación final de diciembre, incluso con las caídas fuertes del precio del crudo, que, ojo, está empezando a repuntar. Porque si algo tiene malo esa doble lectura es que si apoyamos el crecimiento y la recuperación de la apertura de China, también tendríamos que meter en la ecuación un incremento de la demanda de petróleo, y eso es lo que está haciendo que empecemos a tener precios un poquito más altos. Si a eso se une que el euro pues ya está en torno al 1,09, para las empresas europeas el devenir a corto plazo, medio plazo del corporate, yo creo que es mucho más complicado. Así que, buen dato para la economía norteamericana, un poquito potencialmente, una visión un poquito más hawkish, pero de momento el mercado descuenta, como digo, esos 25 puntos básicos, pero yo no descartaría que incluso algún comentario del señor Powell, pues apuntando a 50 puntos, a estar muy cerca de esa tasa terminal. Bueno, como dices, Pablo, muy importante la semana que viene, porque vamos a tener esa próxima decisión de tipos por parte de la FED. Va a ser el día 1, por cierto, el día siguiente, el día 2, vamos a tener la decisión del Banco Central Europeo, así que va a ser una semana bastante movidita, mucho me temo. Pablo, ya si entramos un poco más en materia de los resultados que estamos viendo, que además hay bastantes, también en España. Ojo, que hoy tenemos a Sabadell impulsándose por todo lo alto en el IBEX 35. Sí que quería empezar con Estados Unidos, ya que tenemos ahora mismo mucho más cercana esa apertura de bolsa. Tesla está totalmente disparada, en estos momentos está subiendo más de un 8%, supera estimaciones en ingresos, pero no sé si le ves algo más a Tesla que pueda explicar el gran atractivo que hoy están apreciando los inversores. Bueno, aunque parezca un comentario muy neófito, lo que está subiendo con fuerza es simple y exclusivamente lo que había caído con más fuerza durante el 2022, y simplemente han sido resultados que, aunque no son de una factura excepcional, son algo mejores de lo previsto. ¿Cuántas veces, verdad, Marta, he recomendado a los inversores que tengan presente que los mercados no cotizan si los resultados son buenos o malos? Quizá a largo plazo. Los mercados cotizan si los resultados son mejores o peores de lo previsto. El devenir de Tesla para nosotros es muy claro, es decir, tiene que caer en cuota de mercado.
abrimos un paréntesis, es que la cuota de mercado es excepcional. En Estados Unidos, en cuota de mercado de coches eléctricos, ha bajado del 70,5% en 2021 al 63,5% en el año 2022. Y como siempre he dicho, el resto no hacen solo la O con un canuto. El resto sabe hacer coches y han sido pioneros, pero ahora tienen que perder cuota y están bajando precios, como hemos visto en China. Pero quizás lo malo es también el free cash flow, digamos también el margen de la división de autos ha quedado un poco por debajo de lo previsto, 25,9%, se esperaba 28,4%, es decir, la calidad de los resultados no son buenas, pero como nos pasó con Netflix, hemos tenido un buen dato y es que la producción y las ventas se van a mantener, ese más 44% en unidades en el cuarto trimestre en producción y las entregas un 31%, es un buen dato y insisten en mantener esa guía de crecimiento del 50%, los niveles de producción hasta 1,8 millones de vehículos, que son muchos coches. Así que yo creo que el mercado se ha quedado con eso. Como las cifras de suscriptores de Netflix, que los resultados no fueron de verdad excepcionales, pero el mercado está en ese risk on, en el cual cotiza esas pequeñas líneas en las cuales aferrarse, agarrarse, esperando que esa recesión no sea tan potente. Pero bueno, otras compañías que lo han hecho bastante mejor o que han tenido unos resultados de más calidad han sucumbido en la cotización. Por otro lado, IBM, que normalmente cuando se anuncian despidos solemos esperar muchas veces subidas en el mercado, pero en este caso, como IBM ha presentado cuentas y también ha anunciado los despidos, parece que está pesando más la parte de las cuentas publicadas con los ingresos trimestrales que han sido más bien planos y parece que no están gustando demasiado las expectativas. Como bien dices, Pablo, aquí muchas veces en el mismo día lo que se cotiza no es tanto como hemos cerrado el trimestre o incluso a veces lo que está por venir, sino si se baten o no expectativas más allá de la cifra. En este caso, IBM, ¿cómo estás viendo la compañía? Porque sí que es cierto que estamos en un momento bastante delicado para la tecnología estadounidense en su conjunto. Pues sí, pero además has dado la tecla. Es decir, IBM llevaba una recuperación desde el mes de octubre, incluso muy paralela al mercado europeo, desde el 12 de octubre que empezamos a subir, desde los $116 hasta los 150. Esta caída importante y que ya se acerca al 4%, pues podríamos decir que es un poco quizá injusta, ¿no? Los ingresos han superado las estimaciones del consenso, 16,69 billones de dólares. Los márgenes que han sido peores en muchos casos, IBM ha conseguido 58,6% del margen bruto ajustado, que es una cifra mejor de lo previsto, y también pues un buen free cash flow subiendo un 56%. Y prácticamente un centavo de dólar ha quedado por debajo el BP ajustado en $3,60 por acción. Es decir, son buenas cifras, incluso esperar un crecimiento a tipo de cambio constante a nivel de mid-single digit y bueno, pues esos despidos que comentabas tan solo un 1,5% de la plantilla. Esperábamos una acogida un poco mejor, pero como la acción lo ha hecho bastante mejor anteriormente, que no era el caso de Tesla, pues tenemos esa toma de beneficios un poco quizá injusta para la gran compañía de IT Service norteamericana. Por supuesto, como decíamos, Banco Sabadell, la clara estrella hoy del IBEX 35, bueno, y además está impulsando también al resto de los bancos, pero bueno, la subida, como está viviendo la sesión de hoy Banco Sabadell, está siendo, bueno, espectacular, casi un 13% ya de subida para la entidad. Bueno, hemos conocido cómo ha cerrado el 2022 en su conjunto, si lo comparamos 2022 con 2021, una ganancia de casi, bueno, de más, perdón, del 60%, parece que está dejando atrás ese bache de la pandemia, es el mejor resultado, decía la entidad, desde 2006. ¿Cómo has visto estas cuentas? Excepcional. Esta mañana lo comentábamos muy temprano con Eva Villanueva. Lo bueno del sector bancario, ya sabemos que con las subidas de tipo, los spreads, los márgenes, los diferenciales, iban a tener unas mejoras en los márgenes de intermediación, lo que llamamos los net interest income, y eso se traslada también a los ROEs, la rentabilidad sobre los fondos propios. Eso ha pasado. Pero estábamos pendientes, no tanto de la solvencia que esperábamos, el Core Tier 1 Fully Loaded cumplió las expectativas en el 12,54%, está bien, pero
bueno, pues esperamos que quizá a lo mejor veíamos repuntes de la mora, porque Sabadell solía tener unas cifras un poquito de menor calidad respecto, por ejemplo, a Bankinter, ¿no? Y sin embargo han sido buenas, 3,41%, lo que llamamos el bad loans ratio, que es el ratio de morosidad, por debajo incluso de las expectativas. Es decir, que aunque las expectativas no son de que obviamente vamos a tener un incremento de la mora por la subida del Euribor, por la inflación, por la situación económica, de momento está haciéndolo muy bien. Y algo que ha gustado, Marta, mucho al mercado, el payout lo suben al 50% respecto al 31,8% que tenían el año anterior, incluso también un programa de recompra de acciones de 204 millones de euros. Es decir, las cifras son buenas. Quizás esperábamos un poquito mejor el ROE, que es verdad que ha mejorado, pero que queda un poquito por debajo de las expectativas. Y también que se cierra un periodo bastante oscuro con TSB y finalmente creo que está en torno a 48 millones de euros al cambio, la última sanción que ha tenido para terminar con esa losa que tenía la acción y la recuperación excepcional, ¿no? Es verdad que teníamos buenas expectativas para Sabadell, pero ha superado nuestras expectativas y la verdad es que, pues, enhorabuena porque son unos buenos resultados y por lo menos nos tranquilizan un poco, como decíamos, con los niveles de mora. Pues nos quedamos con ese análisis, Pablo García.